Bien, aquí tenemos una especificación, parte de lo que ya había mencionado hace un momento. Uyabuye, presta atención, el uso de la partícula de plural oob en los pronombres posesivos fuertes es posible en las tres personas del singular y en la primera persona del plural, ¿no? Entonces, las dos últimas personas del plural, allá no es posible utilizarlos, ¿no? Porque normalmente es común de usarlos sin ese elemento porque dan la idea de que es en plural. Allá el contexto lo va a determinar si estamos hablando en plural o en singular la frase que estamos construyendo, ¿sí? Bien, vamos a ver a qué nos referimos con esto. Tenemos aquí, por ejemplo, intia al, mío, atia al, tuyo, utia al, suyo, 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 suya, de él o ella. Y tenemos iktia al, que es nuestro, nuestra, ¿no? Bien, entonces podemos en este caso utilizar lo que, como ya los mencioné, la marca de plural ob, ¿sí? Y podemos decir intia alob, intia alob. Aquí ya serían míos o mías. Atia alob, ya sería tuyas o tuyos. Y utia alob ya sería en este caso suyos o suyas de él o ella. Y tenemos iktia alob, que es nuestras o nuestros. Aquí ya tenemos en plural como tal. Aquí los tenemos en singular, ¿sí? Entonces, como se los mostré en los ejemplos cuando pasamos a la pizarra, pues puede que en ocasiones se use de esa forma, ¿no? O se use sin lo que es esta marca de plural. Bien, entonces, intia alob, atia alob, utia alob, iktia alob. Espero que haya quedado claro. Si no, lo puedes dejar tus comentarios en, pues ahora sí, valga la redundancia, en los comentarios, ¿no? O tus dudas. Bien, vamos a continuar con lo que sigue. Ahora sí, llega el momento clave, la parte mejor del video. Vamos a usarlos, este adjetivo demostrativo y el posesivo, para formular una frase. Ahora sí, una frase más extensa que la que ya vimos, ¿no? Porque ya dijimos que las frases o las oraciones en mayas pueden estar formuladas simplemente por lo que es la estructura del adjetivo demostrativo y lo que es un sustantivo. Pero en este caso vamos a ponerle el posesivo. Vamos a ver entonces qué se necesita para estructurar esas frases. Bien, utzolil, el orden, ¿sí? Bien, necesitamos entonces el inicio del demostrativo, como lo vimos en la estructura, le, necesitamos el sustantivo, lek, y la terminación o, que puede ser a también, dependiendo de la distancia. Recuerden qué es lo que significa esto, o lo que indica el o el a es la distancia, ¿sí? Leleco, atialesh, y por último, el posesivo fuerte, ¿sí? Leco, atialesh. Ese tortillero es suyo, en este caso, pero de ustedes, ¿no? Ese tortillero es de ustedes. Suyo de ustedes, ¿vale? Leleco, atialesh. Bien, pues esos son los elementos que necesitamos. Prácticamente son tres: la estructura del adjetivo demostrativo, el sustantivo y el posesivo fuerte, ¿no? Bien, pues vamos a continuar con la siguiente estructura. También es aceptable, ¿no? En este caso, cambiar de lugar, en este caso, pues lo que es el posesivo fuerte con el sustantivo. Podemos poner aquí atialesh de primero y pasar leleco al final. Necesitamos los mismos elementos, no cambian, como podemos ver, el posesivo fuerte, el sustantivo, el inicio del demostrativo y el cierre del demostrativo. Entonces no cambian los elementos, solamente estamos cambiando de lugar lo que son, en este caso, el posesivo fuerte y lo que es la estructura del adjetivo demostrativo. Atialesh, leco. ¿Vale? Es suyo de ustedes ese tortillero, ¿no? Aquí lo puse de manera muy literal, ¿sale? Bien, pero también puede ser ese tortillero es suyo de ustedes.
Vamos a continuar. También podemos utilizarlos, esta estructura, agregándole la cantidad de cosas que le pertenece a la persona. Bien, en este caso, pues necesitamos otros elementos, ¿no? Por ejemplo, podemos empezar con el posesivo atialesh, luego va el inicio del demostrativo, luego va la estructura, ahora sí, de la cantidad, que en este caso necesita un numeral y un clasificador, que es en este caso K, es la cantidad, 2, ¿no? Y el que estamos hablando de cosas que no tienen vida, ¿no? En otro video, pues también veremos este uso de lo que es esta estructura, ¿no? Pero eso lo tendremos más adelante. Y por último tenemos el sustantivo, leka, ¿no? Bueno, y el cierre del demostrativo, ¿sí? Atialesh lekap el leka. Son suyos, de ustedes, estos dos tortilleros, ¿no? O son de ustedes estos dos tortilleros, ¿sí? ¿Malo? Atialesh lekap el leka. Bien. Vamos a continuar. Vemos la siguiente estructura, que en este caso nada más cambia de orden, como lo vimos, ¿no? En el primer caso tenemos lekap el leko atialesh, ¿sí? Vemos que los que se mueven del lugar entonces es esta estructura, ¿no? y esta otra, ¿sí? Atialesh, lekap el leko atialesh. Esos dos tortilleros son suyos, de ustedes. Necesitamos los mismos elementos, no hay cambios, ¿sí? Solamente el lugar de atialesh y lekap el leko, ¿no? Que en la estructura anterior atialesh estaba al principio, el posesivo, y la estructura del demostrativo y la cantidad estaba al final. En este caso solo los cambiamos, ¿vale? Entonces es aceptable esas dos, digamos, estructuras de orden, ¿sí? Malo. Konesh ilik ulat.